El bautismo del Señor. Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 7 al 11. Juan Bautista predicaba diciendo: Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado a vosotros con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Esta es la fiesta conclusiva del tiempo de Navidad. Es una fiesta que nos recuerda un acontecimiento sorprendente, casi inesperado. Y es así hasta el punto de que el propio Juan Bautista se sorprende. No aparece esa reacción en el Evangelio de Marcos, que acabamos de leer, pero la conocemos por San Mateo. Nos dice en el capítulo 3 del Evangelio de San Mateo, ante esta petición del Señor de ser bautizado, dice Juan Bautista, trataba de impedírselo, diciendo: Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Como vemos, la figura de Juan sigue teniendo mucho relieve, y su sorpresa es lógica, es comprensible. Él había anunciado al Mesías, al Redentor, al que bautizaría no ya con agua como él, sino con el Espíritu Santo. Esa expresión es central, porque el bautismo de Juan no producía la gracia por sí mismo. Era un signo exterior del arrepentimiento, era un gesto llamado a disponer las almas para recibir la gracia de Cristo. En cambio, el bautismo en Espíritu Santo implica la gracia, la real y verdadera purificación objetiva de los pecados, tal como sucede en el sacramento del bautismo, instituido por Cristo. Juan hablaba del que vendría después, de la máxima dignidad que lo caracteriza, de la eficacia del nuevo bautismo. Y de pronto aparece el Mesías y le pide lo más insólito que Juan probablemente haya escuchado en toda su vida. El Mesías le pide ser bautizado en las aguas del Jordán. Jesús no necesita el bautismo, no tiene pecado alguno que purificar. Precisamente ha venido al mundo para purificarnos a nosotros. Y ello debe conducirnos a la consideración del motivo por el que se somete a tal signo, al que Juan llevaba a cabo con los israelitas que se acercaban a él para recibirlo. La sorpresa de Juan es la admiración profunda de lo que Juan representa. Sabemos que en el Bautista convergen las voces del Antiguo Testamento. Es tan grande, tan admirable lo que sucede en el Nuevo Testamento, que el Antiguo queda casi sin palabras. Casi no le parece posible semejante suceso. Parece inconcebible que el Mesías anunciado pida el bautismo a Juan. Pero es importante comprender que este hecho es una expresión muy intensa y muy significativa del descenso divino, de su proximidad redentora, que no se queda en superficies y adyacencias, sino que baja hasta la raíz misma del mal, del pecado y de la muerte. Hasta el nombre del río, Jordán, que significa descenso, nos habla de ese misterio de misericordia. Es muy conveniente leer, por ejemplo, el Salmo 18, donde se muestra con mucha fuerza poética el modo en que Dios llega hasta las profundidades para rescatar a la humanidad. El fondo del mar quedó a la vista, los cimientos del orbe aparecieron ante tu imprecación, Yahvé, al resollar el aliento de tus narices. Él extiende su mano de lo alto para asirme, para sacarme de las profundas aguas. Me libera de un enemigo poderoso, de mis adversarios, más fuertes que yo. Lo elevado y lo profundo, los dos extremos más opuestos, más distantes, la altura de lo divino y la hondura abismal del pecado. Nadie puede llegar a tales profundidades ni poner luz a los abismos.
Solo Dios puede hacerlo. Esto es lo que se cumple en el bautismo del Señor en beneficio nuestro. Él carga sobre sí nuestros pecados y les da muerte en las profundidades. Ámbito bíblico tradicional del pecado, de los enemigos de Dios. Pero de allí nos hace resurgir a una vida nueva. Por eso cuando Jesús convoca a los apóstoles, los llama a ser pescadores de hombres, porque los llama y les confiere el poder de rescatar a los hombres de las profundidades y conferirles la vida de la gracia. Cuando el pez es sacado del agua, muere. Así hemos muerto también nosotros el día de nuestro bautismo. No obstante, la muerte no fue el punto final, porque a la muerte le sucede una vida nueva, sobrenatural, que excede todas las fuerzas y poderes humanos, que es recibida gratuitamente por la misericordia de Dios. Precisamente aquí tiene lugar una manifestación trinitaria muy solemne. Gracias a ella vemos a toda la Santísima Trinidad implicada en la obra de la salvación. Es el Hijo de Dios, la segunda persona, quien se ha encarnado, asumiendo nuestra naturaleza humana, pero la redención es obra de la Trinidad. Por eso escuchamos la voz del Padre y contemplamos el signo de la paloma, mediante el cual se pone en evidencia el Espíritu Santo. Es también un signo de esperanza, tal como había sucedido en la fase conclusiva del diluvio. Nos dice el libro del Génesis, capítulo 8, la paloma vino al atardecer, y he aquí que traía en el pico un ramo verde de olivo, por donde conoció Noé que habían disminuido las aguas de encima de la tierra. Allí vemos ese gran signo bautismal y la vida nueva que surge por la misericordia de Dios. En la historia de Abraham escuchamos palabras que adelantan la realidad del Hijo amado. En Génesis 22, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Gran figura también esta del Hijo amado, del Hijo único y predilecto, con una clara orientación sacrificial. Son acontecimientos mediante los cuales el Antiguo Testamento va preparando el camino para la encarnación. Como lo ha señalado San Pablo en la carta a los Romanos, fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Nuestro bautismo es participación en la pasión, muerte y resurrección del Señor. Nosotros hemos descendido también a las profundidades, pero siguiendo al Señor, llevados por Él, conducidos por Él. Y una vez purificados de nuestras faltas, hemos resurgido a la vida nueva de la gracia. Que el Señor nos conceda vivir como verdaderos hijos de Dios y heredar así la patria del cielo.